continuación, tengo el placer de presentar a la doctora Ana Julia Hernández. La doctora Hernández es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la licenciatura de Medicina. Después realizó sus estudios como biólogo en el Hospital Español y tiene una alta especialidad en imagen mamaria y procedimientos de intervención por parte del Hospital General de México. Y actualmente labora en el Hospital Español y en Laboratorio Médico Polanco, y la invitamos para que nos hable y nos describa cuáles son las lesiones sospechosas de malignidad por mastografía. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por venir. Buenos días, soy la doctora Ana Julia Hernández. Agradezco al comité organizador por la invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre características mastográficas sospechosas de malignidad. Bueno, es importante mencionar que la mastografía, pues el papel principal va a ser la detección oportuna en cáncer de mama cuando aún es asintomático. Es importante aclarar que va a disminuir significativamente la mortalidad del cáncer de mama en nuestras pacientes. Va a consistir principalmente en tomar 2 proyecciones cráneo-caudales, como se observan en la imagen, y 2 proyecciones oblicuas medio-laterales, que van a ser nuestro principal método diagnóstico. Obviamente, si vemos algunos otros hallazgos, ya sea calcificaciones, nódulos, podemos caracterizarlo con algunas otras proyecciones. En estas se incluyen laterales, conos de magnificación, compresión, etcétera. Bueno, el tamizaje nos habla de que tiene una sensibilidad aproximadamente del 77 al 95% y una especificidad del 94 al 97%. Cabe destacar que esta sensibilidad y especificidad va a disminuir en mamas densas y extremadamente densas. Por eso es que a veces ponemos mucho el BIRAT 0, porque es necesario complementarlo con otro método diagnóstico. Bueno, vamos a empezar caracterizando o hablando de hallazgos sospechosos. En primera, los nódulos. Estas van a ser lesiones ocupantes tridimensionales que se van a observar en 2 proyecciones mastográficas diferentes. Es importante mencionarles que se tienen que evaluar tanto en la proyección cráneo-caudal como oblicuo medio-lateral. Si la vemos solamente en una proyección, se va a considerar como asimetría. En cuanto a la forma, vamos a describir si son ovalados, redondeados o irregulares. Cabe destacar que lo ovalado o lo irregular y lo redondeado, pues tiene un valor predictivo positivo muy bajo, entonces no son dentro de las características sospechosas. Sin embargo, la forma irregular sí nos habla de una característica sospechosa. Aquí les puse algunos ejemplos de nódulos en forma ovalada y redondeada. Vemos hacia los cuadrantes superiores y externos cómo tenemos nódulos de distribución difusa. Se predominan en los cuadrantes superiores y externos. Vemos que en la mama derecha se observa un nódulo de forma ovalada, y en la mama izquierda, hacia cuadrante superior externo, tercio medio y posterior, vemos nódulos de forma redondeada. Los márgenes vamos a hablar con a detalle más adelante, pero cabe destacar que esta paciente tuvo nada más quistes a la exploración ecográfica. Aquí les pongo otro ejemplo. Si vemos, es una mama con un patrón tipo C, heterogéneamente denso, que podría ocultar estos nódulos. Por eso es importante complementarlo con otras proyecciones radiográficas. En este caso, vemos esta paciente con unos nódulos irregulares hacia el cuadrante superior externo, tercio posterior de la mama izquierda. Se le realizó proyecciones laterales y un cono de magnificación, en donde podemos observar que en la proyección lateral persisten estos nódulos de forma irregular, y en el cono de magnificación se observan con mejor detalle. Esta paciente se le realizó una biopsia guiada por ultrasonido, porque sí tenía traducción ecográfica, aunque eran muy pequeños. Fue un carcinoma ductal invasor. Bueno, dentro de los márgenes van a constituir el límite de la lesión. Tenemos a los circunscritos, oscurecidos, microlobulados, indefinidos y espiculados. Dentro de los más sospechosos van a ser los microlobulados, indefinidos y espiculados. Como ya les había puesto, este es un ejemplo de márgenes circunscritos y oscurecidos. Vemos cómo este nódulo se observa de forma redondeada, sus márgenes se aprecian en más del 75%.
Adyacentes a esto se observan otros nódulos, igual son de forma redondeada y ovalada, pero vemos que sus márgenes no son tan definidos como el que está aquí adyacente. Se ven en menos del 25%. A esto se le llama márgenes oscurecidos. Dentro de los microlobulados podemos observar que tiene más de 5 ondulaciones presentes. Esta paciente tenía 80 años, ya tenía un nódulo palpable. Si ustedes se van en cuanto a las tablas de BIRADS, el margen microlobulado entra en una categoría hasta BIRADS 4B, ya tiene un valor predictivo positivo de hasta un 50%. Aquí les pongo otro ejemplo de otra paciente con unos márgenes indefinidos. Vemos que no se logra observar bien definido con respecto al tejido adyacente. Esta paciente igual fue un femenino de 30 años, empezó con un nódulo muy pequeño, se biopsió, realizaron la biopsia y reportó un fibroadenoma. Sin embargo, a los 6 meses me la mandan para un control porque ella ya se lo palpaba y creció exponencialmente. Esta paciente la dejamos como un BIRADS 4A por el crecimiento y fue un tumor filodes ya en la biopsia escisional. Aquí les pongo otro ejemplo. Estos son los famosos márgenes espiculados. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestra paciente no llegue ya con un nódulo palpable, ¿no? Y que se vea de esta forma. Vemos cómo estas espiculaciones se irradian en el nódulo. Definitivamente entra en un BIRADS 5. Bueno, en cuanto a la densidad, podemos caracterizarlos como hiperdensos, isodensos, hipodensos o de contenido adiposo. Aquí, la mayoría de las veces, los hallazgos sospechosos son por forma y márgenes. Sin embargo, se habla que si son hiperdensos, tienen un valor predictivo positivo hasta de un 70%. No en todos los casos, no es una regla, pero sí aumenta exponencialmente. Aquí les pongo igual unos casos. Esta paciente es un nódulo de forma ovalada, los márgenes están microlobulados, es hiperdenso, está localizado en la interlínea con el cuadrante superior e inferior tercio medio de la mama derecha. También fue una biopsia y fue un carcinoma ductal infiltrante. Aquí les pongo otro ejemplo de un nódulo isodenso hacia el cuadrante externo, tercio medio de la mama izquierda. Está isodenso con respecto al tejido adyacente. Este solamente fue un fibroadenoma. Aquí un nódulo hipodenso. Se observa en el cuadrante superior, tercio anterior de la mama derecha. Resulta ser solamente un quiste. Y pues bueno, los de contenido adiposo que ya los conocemos, estos la mayoría de las veces son por lipomas o por necrosis grasa. Definitivamente benigno. Bueno, dentro de las especificaciones, solamente quiero ponerles algunos ejemplos de lo que es benigno para que podamos distinguir de lo maligno. Observamos las calcificaciones cutáneas, que son de las más frecuentes que vemos en mastografía, tienen su centro radiolúcido, podemos encontrarlo adyacente al plano cutáneo, también lo podemos encontrar en pliegue inflamatorio, adyacente a paraesternal o en regiones axilares. La mayoría de las veces las encontramos difusas y bilaterales y pues son definitivamente benignas. Otras de las calcificaciones típicamente benignas se encuentran las vasculares. Vemos que son como riel de tren adyacente a los trayectos vasculares. Son difusas, bilaterales, benignas. Y las famosas en palomita de maíz o macrocalcificaciones actualmente, que pues nos traducen fibromas en involución. Las lineales gruesas o secretoras, que la mayoría de las veces van hacia los conductos, bilaterales, difusas, totalmente benignas. Y pues bueno, en este ejemplo, esta paciente ya tiene un marcador radiopaco, ya tuvo una biopsia previa, tenía unas calcificaciones redondeadas agrupadas, que afortunadamente resultaron ser puros cambios fibroquísticos. Pero bueno, dentro de las benignas se encuentran las que son anulares o de morfología redondeada difusa. Hay veces en que si son de características agrupadas, hay que darle seguimiento. Esas calcificaciones entran en BIRADS 3, calcificaciones redondeadas agrupadas. Tienen un valor predictivo positivo de hasta el 2%. Otras de las que vemos son las distróficas, sobre todo van a estar asociados a procedimientos quirúrgicos, traumáticos o postradiación.
Y bueno, las de leche cálcica, que son de las que más encontramos, aquí se observan adyacente a cola de Spence, igual, cambios por condición fibroquística. Y bueno, los hilos de sutura. Ahora bien, vamos a ver las de morfología sospechosa, las amorfas, groseras, heterogéneas, finas, pleomorfas, lineales finas o lineales finas ramificadas. Aquí les pongo un ejemplo de las amorfas. Las amorfas normalmente se van a ver muy pequeñitas, apenas si podemos diferenciar la morfología de estas. Las groseras heterogéneas van a ser mayores de 1 milímetro, pero menores que las distróficas. Estas también son de característica sospechosa. Más adelante les pongo una tabla, pero dentro de las amorfas y las groseras heterogéneas entran en un BIRADS 4B. Todo va a depender del valor predictivo positivo. Estas es otro ejemplo de una paciente. Ella tenía 35 años, de hecho empezó con un nódulo palpable. Yo le hice el ultrasonido, sí era un nódulo francamente sospechoso, pero tenía ecos adyacentes en la lesión, entonces se realizó o se decidió complementar con mastografía y vemos que tenía unas calcificaciones groseras heterogéneas que al final al cabo la biopsiaron y también fue un carcinoma ductal infiltrante. Las finas pleomorfas, estas van a ser un poco más grandes que las amorfas. Ya vamos a poder distinguir algunas formas de diferente morfología, tamaño, densidad. Y bueno, dentro de las más sospechosas son las lineales finas o lineales finas ramificadas. Aquí les pongo un ejemplo de un marcaje que hicimos en el hospital. Vemos cómo tienen esta distribución lineal. Estas ya entraron en un BIRADS 4C. Y bueno, estas lineales finas o lineales finas ramificadas, que también ya estaba asociado a un nódulo, si lo alcanzamos a ver es microlobulado, hiperdenso, y también fue un carcinoma ductal infiltrante. Es importante mencionar que aunado a todas estas calcificaciones de características sospechosas, también hay que evaluar la distribución. Nos puede hablar un poco si son benignos o malignos. Aquí les pongo unos ejemplos. La difusa, la regional, la mayoría tienen un valor productivo positivo, un BIRADS 2, sobre todo si son bilaterales y de distribución en toda la mama. Las regionales pueden ocupar solo un cuadrante. Y bueno, las agrupadas es lo que ya les comentaba, que podríamos mandar un BIRADS 3. Seguimiento cada 6 meses hasta evaluar estabilidad de las mismas por 2 años y después de esos 2 años hay que evaluar si las subimos de categoría o de plano ya se baja. En cuanto a las lineales y segmentarias, estas sí ya son de carácter sospechoso, van a entrar en un 4C y hay veces hasta en un BIRADS 5. Bueno, aquí les pongo una clasificación de acuerdo a la categoría BIRADS. Vemos todas las anteriores, vasculares, cutáneas, en leche cálcica, distróficas, etcétera, entran en un BIRADS 2. Vemos como las redondeadas agrupadas entran en un BIRADS 3. Las groseras heterogéneas, amorfas y finas pleomórficas, van a entrar en una categoría BIRADS 4B. Y vemos que las lineales o lineales ramificadas ya entran en un valor productivo positivo hasta de un BIRADS 4C, igual que las ramificadas nuevas o de distribución segmentaria, que ya las subimos de categoría hasta un BIRADS 5. Bueno, hay hallazgos asociados. Podemos hablar de la distorsión de la arquitectura. En esta, el parénquima mamario va a estar distorsionado, pero no se va a distinguir ningún otro nódulo. Va a presentar delgadas líneas rectas o espiculaciones que se van a irradiar hacia un punto y puede acompañarse de otros hallazgos como asimetrías o calcificaciones. Es importante mencionar que una distorsión de la arquitectura que no está asociada a un antecedente traumático o quirúrgico ya es de carácter sospechoso. Aquí les pongo un ejemplo, es una paciente femenina de 50 años, ella iba por su detección oportuna, no tenía ningún factor de riesgo, sin embargo, se observa una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior externo, tercio posterior de la mama derecha, se le hace proyecciones complementarias, son conos de compresión,
hacia estos cuadrantes, en donde vemos que persiste, fue también un carcinoma lobulillar infiltrante. Entonces, estas distorsiones de la arquitectura que no están asociadas tanto a quirúrgico ni traumático, hay que tomarlas como característica sospechosa. En cuanto a las asimetrías, pues bueno, tenemos asimetría, que esta solamente se va a observar en una mama, como se ve en el ejemplo. Solamente observamos una asimetría, en una proyección, en la proyección oblicuo medio lateral, en el cuadrante superior, tercio medio posterior, vemos que en la proyección cráneo caudal pues desaparece, solamente se ve en una sola proyección. Esta entra como un BIRATS 2, no tenemos por qué hacerle nada. En cuanto a las asimetrías globales, pues van a ocupar más de un cuadrante. Vemos cómo predomina en la mama izquierda. A esta paciente, pues lo ideal sería complementar con ultrasonido para descartar hallazgos asociados, ya sean nódulos o alguna otra hallazgo sospechoso, para ver si la mantenemos en BIRATS 2 o se va aumentando la categoría. En cuanto a las asimetrías focales, este es un ejemplo de una mastografía. Se ve una asimetría focal en el cuadrante superior externo, tercio medio de la mama derecha. Persistían los complementos diagnósticos, se le realiza ultrasonido mamario, afortunadamente no tiene traducción ecográfica. En cuanto a las asimetrías focales de primera vez que no tiene traducción ecográfica, lo ideal es darle seguimiento. Estas entran en un BIRATS 3 y a los 2 años, si no creció, si no hay hallazgos asociados, pues hay que bajarla de categoría. Y bueno, este es un ejemplo que les pongo de un BIRATS 4B, es una asimetría en desarrollo. Vemos como en el 2020 pues es una mama con un patrón tipo, no se alcanzan a ver hallazgos asociados. Sin embargo, esta paciente la dejamos de ver por la pandemia. Lamentablemente hubo muchos casos que no fueron a seguimiento por esta enfermedad. Sin embargo, ella ya se palpaba algo, se observa esta asimetría focal en el cuadrante inferior interno tercio medio de la mama derecha. Bueno, con respecto al 2020 no se veía, entonces por lo tanto ya entra en una asimetría en desarrollo. Se le realiza proyecciones complementarias, lateral y cono, y vemos que que persisten todos estos complementos diagnósticos. Esta paciente igual se realizó biopsia, fue un carcinoma ductal infiltrante y pues bueno, entra en una categoría BIRATS 4B como sospecha. Dentro de los hallazgos asociados que podemos encontrar son la retracción cutánea, retracción del pezón, engrosamiento cutáneo, trabecular, adenopatías axilares, distorsiones de la arquitectura o calcificaciones, como lo hemos visto dentro de todos estos casos. Les voy a poner algunos ejemplos que he visto. Irregular. Los márgenes están espiculados, está asociado a distorsión de la arquitectura, a retracción cutánea, y además vemos cómo ya tiene ganglios axilares de morfología sospechosa. Son redondeados, son hiperdensos, han perdido su centro radiolúcido. Entonces todo esto nos lleva a una categoría hasta BIRATS 5. Aquí les pongo de ejemplo, son unas mamas heterogéneamente densas. Esta paciente, si se dan cuenta, hacia el cuadrante superior externo tercio posterior de la mama derecha, ya tiene un marcaje previo de un nódulo que resultó ser totalmente benigno. Sin embargo, esta vez vemos hacia el cuadrante superior externo tercio medio de la mama izquierda unas calcificaciones que, para caracterizarlas adecuadamente, hicimos conos de magnificación. Vemos cómo son calcificaciones agrupadas de morfología finas pleomórficas. Este paciente se realizó igual una biopsia por estereotaxia. Los resultados fueron carcinoma ductal in situ. Bueno, dentro de otro ejemplo que les pongo ya para terminar, vemos cómo las mamas heterogéneamente densas o extremadamente densas pueden ocultar muchos hallazgos. Aquí a lo mejor retrospectivamente vemos un nódulo irregular de márgenes espiculados asociado a distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior externo tercio medio de la mama derecha, que no lo habían podido caracterizar adecuadamente.
Se hacen conos de magnificación, aquí podemos ver mejor sus características y también vemos que persiste en la proyección lateral. Cabe destacar que aquí su médico pues le mandó una tomosíntesis, en donde definitivamente la tomosíntesis nos ayuda mejor para caracterizarla. Vemos cómo ya está asociado a distorsión de la arquitectura, que tiene márgenes espiculados, es irregular y pues definitivamente no tienen nada que ver las características de este nódulo con este nódulo redondeado de márgenes circunscritos en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, que fue un quiste. Pues sí fue un carcinoma ductal. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que no haya quedado ninguna duda. Cualquier cosa les dejo mi número y mi correo por si tienen alguna duda. Al igual que la doctora Termas, la doctora Hernández también me parece que hizo una muy extraordinaria forma de describir las lesiones por vía mastográfica para que nos quede claro, ¿no? El hacer un estudio de la glándula mamaria, ¿no? Justamente creo que al final vamos a ir resolviendo también las posibles dudas que pudiéramos tener todos con respecto a estos dos temas. Y